Hoy hablaremos sobre intención comunicativa en los diferentes tipos de textos. Pero para empezar, debemos identificar qué es un texto. Un texto es la unidad comunicativa escrita autónoma con sentido completo. Pero para que esto se dé, debemos utilizar tres formas para poderlo identificar de manera plena. La primera, ¿cómo se organiza el texto? Yo debo planificar lo que voy a escribir. Entonces, una vez tenga claro sobre qué voy a escribir, empiezo a hacer la escritura de este texto. Luego, hago una lectura e identifico aquellas cosas que debo cambiar y vuelvo y realizo una reescritura de este texto. Por último, aplico un índice de niebla. ¿Qué es el índice de niebla? Es una propuesta que se hace para identificar las palabras repetidas o aquellas redundantes dentro del texto, para poderlas eliminar y aplicar sinónimos o utilizar otras reglas para poderlo cambiar. Segundo, tenemos qué es lo primordial que debe aparecer en ese texto, una vez lo tenga escrito y ya le haya aplicado toda la técnica anterior. La coherencia es la misma realidad de lo propuesto en las ideas. Si yo, por ejemplo, escribí un cuento, yo debo identificar que todo lo que propuse en el nudo le recaiga al personaje principal y a los personajes secundarios. Y que ese final que también propuse dentro de mi escritura tenga relación con esos personajes. Luego, debo determinar cuál es la idea global de mi texto. Y lo haré a través de la cohesión. Aquí intervienen las reglas ortográficas de escritura dentro de mi texto. Y entonces tengo que mirar si realmente utilicé las palabras que eran dentro de esa escritura del texto. Y también tengo que verificar si las oraciones y los párrafos están plenamente constituidos. Una vez tengo listo y claro qué es un texto y cómo lo desarrollo, entonces paso a ver la clasificación de textos según los criterios. Existen varias formas, las vamos a nombrar. En primera instancia tenemos el canal. Es la forma como es transmitido el texto. Entonces lo puedo hacer de manera oral, gestual o escrita. También tenemos una temática. Y ahí desarrollo cuál es el tema del cual va a tratar el texto. Entonces busco un tema, puede ser deportivo, puede ser científico, puede ser económico, entre otros. Luego tenemos una situación comunicativa. Esta situación comunicativa es muy importante. Yo debo utilizar palabras de acuerdo al grupo donde esté participando. No es lo mismo que yo utilice el lenguaje con el cual me dirijo a mis amigos cotidianos a estar hablando, por ejemplo, con el rector, o estar hablando con el presidente, o a estar hablando con un profesor. Son distintos tipos de situaciones comunicativas que deben estar plasmadas dentro de ese texto. También tenemos la extensión. De acuerdo a cómo esté de largo y de acuerdo a cómo el emisor lo quiera comunicar, se hace bastante extenso o menos extenso. Eso depende del emisor. Pero quiero que nos centremos un poco o seamos más específicos en la intención del emisor. De acuerdo a lo que se desee comunicar el emisor en el texto, también tenemos algunas políticas que tratar. Entonces, centrémonos un poco en la intención del emisor. Luego que tengamos claro cuál es la intención del emisor, vamos a mirar las clases de textos según esa intención del hablante. El primero es el descriptivo. En este, el emisor trata de contar cómo son los objetos a través de realidades humanas, concretas, abstractas, reales o ficticias, que el narrador nos hace percibir a través de nuestros sentidos. Ojo, lo que se pretende en el descriptivo es que el emisor quiere que nosotros percibamos a través de nuestros sentidos todas estas realidades, todas estas situaciones abstractas de nuestros personajes. En este caso lo estamos determinando como los objetos. Luego tenemos el narrativo. ¿Recuerdan que lo vimos en clase? En el género narrativo.
Aquí se relatan hechos que son reales o ficticios y que existen en personajes que realizan acciones, recuerden, acciones en un tiempo y en un espacio determinado. Luego tenemos el explicativo. Pretende que los receptores del mensaje, o sea, los que escuchamos o leemos ese mensaje, aprendamos algo de lo que desconocemos o que tenemos dificultad de comprender. Por eso nos lo explican paso a paso. Y por último tenemos el argumentativo. Busca orientar o persuadir y también obviamente convencer al receptor del mensaje sobre una idea o valoración o comportamiento. En este caso casi siempre es propio, una intención propia. Entonces recuerden, tenemos según la intención del hablante 4 tipos de texto, uno descriptivo, narrativo, explicativo y argumentativo. Pero esta intención comunicativa tiene también algunas preguntas que lo acompañan para hacerlo más fácil y comprender. En los descriptivos, la pregunta que acompaña es ¿cómo es? ¿Y qué pretende entonces, como lo decíamos anteriormente? Explicarnos o describirnos paso a paso cómo es ese objeto. Los tipos de textos utilizados acá o que se escriben de esa manera son los catálogos, ¿cierto? Han visto, por ejemplo, los catálogos de revistas donde nos explican, nos van a vender un pantalón y entonces en el pantalón nos describen su color, su talla, el tipo de tela, todo para que nosotros reconozcamos de manera fácil o a través de esa descripción cómo es ese objeto. También tenemos los autorretratos. A veces cuando leemos un texto donde nos están haciendo un autorretrato y verificamos la imagen, nos damos cuenta que el texto está describiendo exactamente lo que vemos en la imagen. Las caricaturas también, los dibujos de cada una de las viñetas son tan específicos y claros y describen también las situaciones que no necesitamos preguntar más. Todo está dicho dentro de cada viñeta. Hay más textos descriptivos, desde luego. Luego entonces están los narrativos y su pregunta es ¿qué ocurre? Entonces aquí como son hechos a través de personajes, entonces vemos que la pregunta es ¿hacia qué ocurre a ese personaje? Y son hechos reales o ficticios. Ahí tenemos, como ya lo vimos en las clases anteriores, las noticias de cualquier tipo de género, las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas. Posteriormente tenemos los expositivos y su pregunta es ¿por qué es así? Los exponen a través de, vamos a ver, entonces demos un ejemplo. Nosotros tenemos un artículo científico y yo quiero que ustedes reconozcan a través de lo que voy a escribir qué es la célula. Este libro o este artículo que voy a exponer trae un argumento sobre la célula, posteriormente unas actividades y trae de pronto un video de ayuda. En esas actividades que me propone en el libro o en el artículo, me está dando a conocer o me está exponiendo qué es la célula, de dónde nació, cuáles son sus clases y de esta manera me queda claro el tema. Y va a la pregunta de por qué es así, como verificando el hecho. Por último, tenemos los argumentativos. En esta fase aparecen 2 preguntas. ¿Qué pienso de y qué debemos hacer sobre? Y son artículos de opinión, críticas o ensayos. Es decir, mi punto de vista. Yo argumento y sostengo algún tipo de tema, obviamente desde mi punto de vista, y trato de persuadir la intención de ustedes para que, digamos que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero debo hacerlo de una manera muy, muy clara. Entonces, para esto son los artículos de opinión, también los ensayos, que esos nos los colocan mucho por allá en bachillerato, donde nos hacen escribir una opinión del tema y luego dejar una pregunta abierta. Entonces, recordemos, descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, y hay algunos ejemplos que lo acompañan. Es importantísimo que tengamos en cuenta que a pesar de que algún texto tiene alguna tipología específica, como anteriormente lo nombramos, narrativo, expositivo y cualquier otra,
debemos tener claro que hay tipos de textos que a veces, digamos, se mezclan. Por ejemplo, en un texto narrativo puedo, digamos, tener también algunas descripciones o partes del texto descriptivo. Entonces, veamos el cuento de Caperucita Roja. A pesar de que estamos narrando y contando hechos a través de un personaje, llega el momento en la historia donde nos cuentan específicamente cómo era el lobo, cómo era Caperucita, cómo era el lugar o el bosque donde se desarrollaban, y ahí se está usando la descripción. Entonces, digamos que no tenemos la claridad de que todos los textos sean argumentativos, expositivos. No, a veces hay mezclas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso es todo por esta sesión. Espero les haya gustado.